SecPro. Generar o descargar nueva base de datos. Consideraciones previas. Para generar una nueva base de datos en el SecPro se requiere lo siguiente. Se debe tener instalado el SecPro. Se debe contar con acceso a Internet. Se debe contar con un usuario y contraseña con perfiles actualizados de acceso a los aplicativos informáticos de Foncoes. Que la base de datos del proyecto o proyectos del núcleo ejecutor o núcleo ejecutor central a descargar debe existir en la base de datos de proyectos de Foncoes. Pasos para generar o descargar una nueva base de datos en el SecPro. Le daremos un doble clic en el icono del SecPro. Ahora, en el formulario principal del SecPro podemos generar una nueva base de datos, para lo cual le damos un clic al botón Generar nueva base de datos. Ahora, en el formulario de descarga de proyectos, nos pide digitar el código del expediente o el código del núcleo ejecutor central a descargar. Por consiguiente, en mi caso, voy a descargar los proyectos de un núcleo ejecutor central. Digité el código del NEC. Ahora, le doy un clic al botón Guardar el archivo de la base de datos. Me muestra el formulario Seleccionar destino, en la cual seleccionaré la ubicación de donde se encontrará la base de datos descargada. Marcaré escritorio. El nombre, por defecto, el sistema la coloca con el código del expediente o el código del núcleo ejecutor central, separados con un subguión de la fecha de la descarga. Fecha que va del año, mes, al día de la descarga. En mi caso voy a mantener el mismo nombre y presiono el botón Guardar. Ahora se activa la autenticación del usuario, por lo cual completo los campos de usuario y contraseña. Presiono o le doy un clic al botón Descargar. Me muestra el aviso de la autenticación del usuario, me da el nombre completo y el aviso de que se realizó la descarga del proyecto. Le doy un clic a aceptar o simplemente se muestra la base de datos abierta en el SecPro. La base de datos descargada no cuenta con información. Por consiguiente, debo extraer o descargar la información del proyecto que está almacenada en el SGP Web, para lo cual me voy a Transmisión Web. En Transmisión Web me voy a la pestaña de Información General y descargo la información general. Información que incluye insumos, partidas, rubros, fórmulas de cálculo presupuestal, tecnologías o actividades, módulos de capacitación y asistencia técnica y otra información en general. Esperamos la descarga hasta que el mensaje mostrado en el panel inferior sea la de proceso terminado. Bien, una vez concluida la actualización o descarga de la información general, pasamos a la segunda pestaña de la transmisión web, que corresponde a la información del proyecto. Dentro del grupo de información a descargar, marcaré todas las opciones. Datos generales, las que contienen datos del proyecto, ámbito del proyecto, miembros del NENEC, agentes del proyecto, periodos del proyecto, cuentas bancarias. Marco también los datos de planificación, las cuales contienen presupuesto del proyecto, cronogramas del proyecto, usuarios del proyecto y tecnologías ofertadas. Asimismo, marco las casillas de ejecución física, las mismas que contienen información de asignación de Yachachi, fichas rápidas o avances, seguimiento a los ERI, seguimiento a las actividades. Marco las casillas de ejecución financiera, que corresponden a las autorizaciones de gasto, recepción de aportes, control financiero y avances físicos y financieros del proyecto. Asimismo,
tendré que marcar los proyectos a los cuales se van a descargar toda la información antes marcada. Ahora, para proceder con la descarga de la información, le doy un clic al botón Descargar información del proyecto. Recordemos que las opciones de descarga o el grupo de información de datos generales, planificación, ejecución física, ejecución financiera, corresponden a un proyecto que está en ejecución. Sin embargo, si su proyecto corresponde a un proyecto que esté en la formulación del expediente técnico o en la formulación del presupuesto, la información a descargar solo será de datos generales y los datos de planificación, así como los proyectos a descargar. Recordemos que toda esta descarga de información se hace desde el SGP Web. Esperamos hasta que el mensaje en el panel inferior se muestre como proceso terminado. Bien, recordemos que el proceso de transmisión con el SGP Web requiere de conexión a Internet. Bien, ya habiendo concluido el proceso de transmisión web con la que hemos descargado la información general y la información del proyecto, en ambos casos, con los procesos terminados, procedemos a cerrar la ventana. Ahora sí, nuestra base de datos tiene la información completa. Conclusiones. Toda base de datos descargada mediante SECPRO requerirá del proceso de transmisión web adicionalmente, puesto que la base de datos descargada no cuenta con información del o los proyectos. La transmisión web para proyectos en estado de expediente técnico en proceso de elaboración. Los campos a descargar corresponden a los módulos de datos generales y de planificación. La transmisión web para proyectos en estado en ejecución. Los campos a descargar corresponden a los módulos de datos generales, planificación, ejecución física y ejecución financiera.